grupo número 6 conformado por Andy Casota, Brian Benalcázar, Andrés Serna, Dominique Espinosa, Erika Sangucci y mi persona. El día de hoy vamos a explicar en un video descriptivo el Producto Interno Bruto del Ecuador y también explicaremos y daremos breves resúmenes sobre la producción manufacturera e industrial de cada año, que sería en este caso del 2022, 2020, 21, 22 y 23. En los siguientes videos mis compañeros expondrán cada uno de estos temas con una explicación más concisa sobre cada tema. La suspensión de las actividades durante el periodo de la pandemia COVID-2019 generaron una serie de afectaciones en el ámbito político, económico e incluso social del Ecuador. El denominado Producto Interno Bruto, o PIB, decretó una decadencia del 12,4% durante el dicho periodo del año 2019, una de las peores decadencias a partir del 2000. El PIB, de igual manera, totalizó alrededor de 15.790 millones de dólares en términos constantes, añadido a ello 23.550 millones de dólares en valores corrientes. Como podemos observar en el siguiente gráfico, una de las peores decadencias que ha sufrido el Ecuador en el ámbito económico ha sido durante el año 2020, ya que el país se ve afectado económicamente a causa de la detención de lo que sería el desarrollo de la productividad e incluso el comercio. Según el PIB, durante dicho año 2020, totalizó alrededor de 66.308 millones de dólares, lo cual generó una caída en porcentual del 7,08%. Dichos datos establecidos fueron resultado en el Banco Central, según los últimos datos trimestrales del año de la pandemia. Existieron una gran variación de industrias las cuales se mantuvieron durante el periodo de la pandemia. Una de ellas fue la acuicultura y pesca, la cual tuvo una tasa de variación positiva del 10,4% durante el periodo del 2019 y una tasa del 8,3% en el área anual. Esto quiere decir que, pues, a pesar del periodo pandémico y de las sinnúmero de variaciones, los cuales se mantuvieron, pues, la cancelación de lo que era la comercialización y productividad, esta fue una de las pocas industrias las cuales se mantuvo con un alza durante el periodo pandémico. Cabe resaltar que la producción de camarón era únicamente de exportación, con un porcentaje del 75%. Es decir, que pues esta solo resultaba únicamente de procesos de exportación hacia otras áreas. Tenemos también como otra de las grandes empresas e incluso industrias las cuales se mantuvo durante ello fue la agricultura. A pesar de que se mantuvo, igualmente tuvo un decrecimiento interanual del 1,2% durante el periodo de la pandemia en el año 2020. Lo que la mantuvo a flote con un 3,4% de alza fue la exportación del banano, el cacao, y de otros cultivos de 1,0%, pertenecientes a 1,0%. Sin embargo, pues evidentemente no pudieron mantenerlo de esta forma en cuanto a la parte de los cultivos de flores, la cría de animales e incluso la silvicultura de cultivo. Este es el mantenimiento y cultivo de bosques. Hacemos referencia a ello. Bien, les voy a hablar acerca del valor agregado bruto o del PIB del sector pesquero ecuatoriano. Este sector pesquero se disminuyó en 1,9%. Alrededor respecto al del año 2019, que hubo un porcentaje de un 80% de la pesca primaria, que se destina a las exportaciones, de los productos acuáticos, que hubo un porcentaje de 7,1% en disminución. Bien, también les voy a hablar sobre el valor agregado del petrolero y no petrolero. Como es evidente, varios sectores económicos se vieron afectados en el año 2020 tras la caída del precio del petróleo. También se vino la emergencia sanitaria, que también afectó en la economía del país, que esto provoca a una profundización y a una desaceleración económica del país. También está aquí que deshabilitaron
deshabilitaron la exportación del petróleo, el valor agregado petrolero y no petrolero. Este sector petrolero hubo un descrecimiento interanual del valor agregado bruto, que hubo un porcentaje de 29,4%. Debido a esta disminución, el 28,3% de la extracción del petróleo, crudo, la producción nacional cruda en el año 2020 fue de 32,1 millones de barriles y el 33,5% fue en el año 2019, que como consecuencias también está aquí la rotura de las tuberías del sistema oleoducto transecuatoriano también está aquí del oleoducto de los crudos pesados, que fue el 7 de abril del 2020. También hubo una erosión del cauce del río Coca. Este hecho incidió apagado gradualmente en varios bloques en la suspensión temporal de algunos pozos petroleros. Por otro lado, también está el valor agregado bruto que no petrolero, que disminuyó o bajó a un porcentaje de 10,0%. El resultado de la economía sanitaria también, como dije, afectó a esta economía. También afectó a las industrias, como por ejemplo, podemos decir, los más afectados fueron el transporte, la construcción, la educación. También están, ¿cómo se llama? La salud y varias afectaciones que hubo en el país. Bueno, yo voy a hablar sobre el PIB y su influencia desde el año 2021 al 2022. En el 2022, la cifra del PIB fue de 109.259 millones, con lo que Ecuador es la economía número 65 en el ranking de 196 países. El valor absoluto del PIB en Ecuador creció 19.556 millones respecto al año 2021. En el cuarto trimestre del 2022, el Producto Interno Bruto alcanzó una variación interanual del 4.3% como resultado del desempeño favorable del gasto de gobierno en 7.6%, exportaciones en 6.2% y consumo de hogares en 3.8%. Así, en el último trimestre del año 2022, la producción, en términos reales, superó los niveles registrados en periodos pre-pandemia. A nivel de industria, las principales actividades que reportaron las mayores tasas de crecimiento interanuales fueron petróleo y minas con el 16.4%, correo y comunicaciones con el 15.9%, enseñanza y servicios y de salud con el 12.6%, alojamiento y servicios de comida en el 12.3%. A nivel industrial, 14 de las 18 actividades económicas reportaron un crecimiento en el 2022. Entre los sectores con mayor crecimiento se encuentran alojamiento y servicios de comida con el 12.2%, acuicultura y pesca de camarón con el 11.8%, correo y comunicaciones con el 10.7%, suministros de electricidad y agua con el 6.7%, y enseñanza y servicios sociales y de salud con el 5.8%. Desde aquí podemos apreciar un análisis del PIB desde el sector industrial, como lo es la agricultura. El valor agregado bruto de la agricultura presentó una contradicción anual del 2.7%, principalmente por la disminución de producción del banano y las flores, asociadas por la caída de exportaciones. Esta dinámica representa la persistencia de los problemas logísticos para ingresar a puertos internacionales, que se vio en el año 2022 a causa del conflicto entre Rusia y Ucrania a niveles
trimestrales. El, val- el valor agregado de la agricultura registró un crecimiento de 3.5% explicado por un incremento entre cultivos de banana y flores. Gracias a la recuperación de estos niveles, la exportación fue de 5.5% y 16.1% respectivamente. En el siguiente cuadro podemos apreciar cómo desde el primer trimestre del año 2019 al primer trimestre del año 2022, la tasa de variación está entre el menos 2.7% al 3%, mientras que en años desde el 2020 al 2021, esta tasa se mantiene entre menos 2.7 a 0%. En el cuarto trimestre del año 2021, esta tasa alcanza un valor positivo con el 3.5% de tasa de variación, pero para el final del trimestre del año 2022, esta decae en un 2.7%. Con esto podemos ver su influencia del PIB entre los años 2021 a 2022. Muchas gracias. Petróleo y minas. La actividad registró una tasa de variación interanual del 16,4%. Se produjo un incremento en la producción petrolera del 21,8%, que pasó de 37,10 millones de barriles en el cuarto trimestre del año anterior a 45,17 millones de barriles en el mismo trimestre del 2022. Esta evolución evidencia la normalización del transporte de petróleo crudo, ya que en el cuarto trimestre del 2021 se registró una para en el sistema de oleoducto transecuatoriano, el SOT, y el oleoducto de crudos pesados, OCP, así como de derivados en el poliducto Shushufindi, debido al riesgo que enfrentaba la infraestructura petrolera como resultado del avance de la erosión en el río Piedrafina en la provincia del Napo. El resultado del VAP trimestral fue de 0,1%, a pesar de las mejoras operativas en la extracción de crudo, tales como optimización del tiempo de completación de nuevos pozos, implementación de tecnologías innovadoras de perforación, reacondicionamiento de pozos, la masificación de la recuperación secundaria y la obtención de licencias ambientales para el incremento de la producción. Este desempeño se vio influenciado por las fallas eléctricas que afectaron la operación en algunos pozos. Manufactura, excepto refinación de petróleo. Registró una variación interanual del menos 0,07% y las industrias que presentaron decrecimientos fueron procesamiento y conservación de pescado, fabricación de metales comunes, fabricación de productos textiles, prendas de vestir, producción de madera y productos de madera. De igual forma, a nivel trimestral, el VAP de la manufactura registró una tasa de variación del menos 0.7% relacionada al decrecimiento de industrias como la de fabricación de otros productos minerales no metálicos, procesamiento y conservación de pescado, procesamiento y conservación de camarón y fabricación de metales comunes. El nivel de profundización en la cartera del sector de industrias manufactureras en el PIB total registró niveles comprendidos entre el 3,02% y 3,44%, siendo este último el nivel máximo alcanzado luego del nivel más crítico de la pandemia del COVID-19, es decir, que los porcentajes señalados constituyen el aporte que financia la banca privada a este sector de la economía del país. La cartera del sector de industrias manufactureras en relación con el PIB corriente de este sector registró el nivel más bajo con una tasa del 20,4% en julio de 2021. A junio de 2022 registró su nivel más alto con una participación del 23,41%, cifra que representó un incremento de casi 3 puntos porcentuales respecto a junio de 2021. Cabe señalar que este sector entre la fecha final y la fecha inicial analizada registró un incremento en su saldo de cartera del 21,2%, mientras que el PIB sectorial creció un 7,1%. Ahora continuamos con las cuentas nacionales del segundo trimestre del 2023.
La economía ecuatoriana registró una variación del 3.3% en comparación con el mismo periodo en el año anterior. Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por el incremento del gasto del gobierno, que equivale al 6.4%, en el consumo de los hogares, el cual fue del 4.3%, y la formación bruta del capital fijo, en el cual detalla que es del 3.8%. El aumento del gasto del gobierno estuvo relacionado principalmente por la compra de bienes y servicios, así como el pago de remuneraciones de los sectores de salud y educación, relacionándose así directamente con el crecimiento del consumo de los hogares. Se vio impulsado por el aumento de las remesas y las operaciones de créditos de consumo, además del desempeño positivo del capital fijo. Se refleja en un incremento en la adquisición de maquinaria y equipo de transporte, así como en el crecimiento del sector de la construcción. En un registro adicional podemos observar donde las importaciones registraron un aumento del 6.2%, impulsadas por la adquisición de maquinaria, equipos eléctricos, productos químicos y equipos de transporte. Las exportaciones mostraron una ligera reducción interanual del 0.2%, debido a una disminución en las ventas externas de petróleo, pescado elaborado, minerales metálicos y no metálicos. Ahora ingresamos directamente con lo que son nivel industrias. En la nivel industrias de 15 de los 18 sectores reportaron un desempeño positivo durante este segundo trimestre. Entre las actividades que mostraron un mayor crecimiento interanual se encuentra el suministro de electricidad y agua en el 10.8%, la acuicultura y pesca de camarón en el 10.5%, enseñanza y servicios sociales y de salud en el 8.5%, correo y comunicaciones en el 7.5% y la administración pública en el 4.3%. Para tener una comparación referencial de acuerdo al 2023 con el último trimestre del 2022, las industrias tuvieron un mayor crecimiento, que fueron la refinación de petróleo con el 16.6%, las acuicultura y pesca de camarón con el 6.4% y el correo y comunicaciones con un crecimiento del 6.2%. Mientras que algunos sectores decrecieron, como la pesca con el 12.7%, la construcción en un 6.5% y petróleo y minas con el 4.1%. En términos trimestrales, podríamos decir que la economía ecuatoriana decreció en el 3.4% durante el periodo del primer trimestre del 2023, comparando con el cuarto trimestre del 2022. Esta disminución se explica por la reducción del gasto del gobierno, que equivale en menos del 7.3%, las exportaciones, que igual decrecieron en un 5.1%, en la formación bruta de capital, el cual fue con el 4.6%, y en un consumo en los hogares con el decreciente del 2%. A continuación les voy a dar un pequeño resumen sobre cada uno de los temas que mis compañeros expusieron en los anteriores videos. Según el Banco Central del Ecuador, se proyecta que la economía del país se crecerá de un 2.6% este año, considerando que la desaceleración de las exportaciones petroleras. Organismos también internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Económica para América Latina y el Banco Mundial estiman un crecimiento del 2% y el 2.9%. En cuanto a sectores industriales y fabricantes destacados en el país, las 25 empresas del ranking tienen una participación del 33.4% en las ventas totales de la industria. Muchas gracias, espero que haya podido comprender. Un gusto.